Me intentaron cobrar $500 por un daño que no hice y terminé cerrando su empresa. Mi vida profesional como consultor significaba una cosa: viajes constantes, y esos viajes me habían convertido en un cliente de alto nivel, platino, en la empresa de alquiler de coches más grande de la región, que llamaré Globus Rent. Esta relación de confianza me había vuelto perezoso. Por lo general ni siquiera revisaba el vehículo, pero ese día fue diferente. Al recoger un elegante Audi A4 en la oficina principal, algo me llamó la atención. Me agaché y vi lo que parecían ser arañazos superficiales y viejos, casi imperceptibles, en la parte baja del parachoques trasero. Eran daños puramente estéticos, el tipo de cosa que un coche de alquiler acumula en un mes. Por si acaso, seguí mi protocolo de paranoia habitual. Saqué mi móvil y tomé 3 fotos de muy alta resolución, asegurándome de que el sello de fecha y hora fuera visible, un registro inalterable. El agente de Globus Rent ni siquiera levantó la vista de su pantalla. 2 días después, devolví el coche, y el empleado de devoluciones tampoco lo inspeccionó. Simplemente tomó la llave y me dio un asentimiento. Todo parecía en orden. 2 semanas más tarde, la calma de mi bandeja de entrada se rompió con un correo electrónico explosivo. Daños al vehículo. Factura adjunta. Mi corazón dio un vuelco al ver la cifra de $500 por la reparación y repintado de parachoques trasero debido a impacto significativo. Adjuntaban una foto tomada después de mi devolución, donde, gracias a una iluminación digna de Hollywood y un ángulo bajo y dramático, el simple arañazo preexistente parecía un cráter fresco. Esto era una estafa de manual. Llamé de inmediato y exigí hablar con la jefa. Fui transferido a la señora Elena, la administradora regional, una mujer famosa en la compañía por su actitud gélida y su obsesión por el detalle, siempre que ese detalle sirviera a sus intereses. Señora Elena, dije, luchando por mantener la calma. Tengo pruebas. Fotos con fecha y hora que demuestran que ese daño ya estaba allí cuando lo recogí. Su tono era de burla disimulada, cortante y profesional. Lo siento, señor. El sistema registra 0 daños a la salida. Su evidencia personal no tiene validez legal contra nuestro informe de inspección. La reclamación ha sido procesada y el cargo está pendiente en su tarjeta corporativa. Pague ahora o lo escalaremos a nuestra agencia de cobros. En ese momento, entendí que no era un error. Elena había encontrado una manera de inflar las ganancias de su sucursal y yo era la víctima elegida para justificar sus $500 de bono. Sentí una rabia hirviente, no solo por el dinero, sino por la arrogancia de la mentira y el desprecio. Decidí que no se trataba solo de recuperar mi dinero. Era hora de incendiar su castillo hasta los cimientos. Recordé que tenía la victoria a mi disposición, mi contrato corporativo. Como cliente platino de una empresa importante, teníamos un Acuerdo Marco F12, que era el nombre elegante para un contrato de 400 páginas lleno de jerga legal. Sabía que Elena, como la mayoría de los empleados, solo había leído el resumen ejecutivo. Me sumergí en el laberinto de cláusulas durante horas, buscando una grieta, una palanca de mando que nadie usaba. Después de horas de lectura tediosa, la encontré enterrada en un apéndice oscuro. La cláusula 7.43b. Derecho a auditoría externa por disputas de daños. En términos sencillos, establecía que si Globus Rent me cobraba más de $250 por un supuesto daño y yo presentaba pruebas fotográficas de su preexistencia, yo tenía el derecho de exigir una auditoría externa independiente de esa reclamación. Pero el verdadero golpe de gracia estaba en la letra pequeña. El subapartado 2 decía que si la auditoría fallaba a mi favor, es decir, si yo tenía razón, Globus Rent no solo tenía que anular el cargo, sino que también debía cubrir todos los costes de dicha auditoría, que eran realizados por firmas de abogados especializadas y muy caras. Sabía que mi caso de $500 era ridículamente pequeño para justificar un gasto de auditoría de $5,000 a $7,000, y ahí residía mi venganza. Usé la propia burocracia de la empresa en su contra. Al día siguiente, mi correo no fue para Elena, fue directamente para su jefe, el director de operaciones, un tipo al que conocí brevemente en un vuelo a París. Mi mensaje era profesional y seco. Adjunto mi refutación al cargo. Exijo formalmente la activación de la cláusula 7.4.3b de nuestro acuerdo marco F12. 10 minutos después, el director me llamó. Su voz estaba teñida de pánico, mas al rato me enviaron el siguiente correo. Disculpe, señor, esto es inaudito. Anularemos su cargo inmediatamente y le daremos $1,000 en créditos. Por favor, retire la solicitud de auditoría.
Es un proceso extremadamente costoso y burocrático que debemos evitar. Lo siento, director, respondí, saboreando el miedo y la impotencia en su voz. Ya no se trata de los $500. La señora Elena me notificó que la reclamación ya estaba procesada. La empresa tiene un problema de integridad. Exijo la auditoría, no solo para mi coche, sino que la extiendan a todos los vehículos devueltos en la sucursal de Elena en los últimos 90 días, con cargos de daños entre $250 y $2,000 sin inspección de devolución firmada. Si el daño era preexistente en mi coche, ¿cuántos otros lo eran? Yo había encendido la mecha. Sabía que Elena había estado usando esta misma táctica con cientos de otros clientes corporativos que, a diferencia de mí, simplemente pagaban los cargos por ser de bajo valor. El director, ante la amenaza de una auditoría que revelaría un fraude sistémico en su región, no tuvo más remedio que ceder. La auditoría se llevó a cabo. El resultado fue un desastre épico para Globus Rent, pero mi satisfacción personal fue inmensurable. El auditor confirmó no solo que mi arañazo era preexistente, costándole a Globus $6,300 solo por mi caso, sino que la revisión encontró 147 reclamaciones de daños en solo 90 días por parte de Elena. Estos vehículos ya habían sido facturados por esos mismos daños meses antes, lo que significaba una doble facturación ilegal. El informe reveló un fraude sistemático orquestado por Elena, que si bien le había reportado unos $120,000 en ingresos fraudulentos a la sucursal, el coste total de la auditoría masiva, las devoluciones obligatorias a los 147 clientes y la multa regulatoria por el fraude ascendió a más de $300,000. La señora Elena fue despedida inmediatamente y enfrentó acciones legales. El director de operaciones fue degradado por no supervisar a su equipo. La sucursal de Globus Rent en mi ciudad fue cerrada poco después. Mi cargo de $500 fue devuelto, por supuesto, junto con una disculpa formal. Pero lo más dulce fue saber que, por una política de 400 páginas que nadie leyó y mi terquedad, convertí mi pequeña injusticia en una bomba atómica administrativa, costándole a la empresa una fortuna y acabando con la carrera de una estafadora.